Hoy no es un día más. Dejamos Cracovia atrás y viajamos rumbo a uno de los lugares más dolorosos de la historia moderna. No vinimos a entretener, no vinimos a grabar un vlog más. Venimos a recordar. En este recorrido no estaré solo, me acompañará Ágata, nuestra guía, a quien agradecemos profundamente por brindarnos sus conocimientos y ayudarnos a entender la profundidad de esta historia. A lo largo del video escucharemos su voz guiándonos a través del tiempo. El 14 de junio de 1940, el día cuando llegó aquí el primer transporte. Un grupo de 728 prisioneros políticos polacos. Un poco después, todo el terreno del campo, por todos los lados, fue rodado con esta doble valla electrificada y sobre la puerta se puso la frase en alemán Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hará libre. El uso de la frase aquí en este sitio, claro que esto era mentira. El trabajo no daba la libertad como tal a nadie de los prisioneros. Los que tenían que hacer los trabajos más duros eran los que murieron aquí, como los primeros. Muchos de los prisioneros pasaban por esa misma puerta al ir a su trabajo. Muchos salían fuera para cultivar la tierra, fábricas, construcciones. Ese cartel es probablemente una de las imágenes más conocidas del horror y a su vez creo que es una de las más falsas que pueden existir. Este lugar la verdad que te pone la piel de gallina, es algo realmente muy fuera de este mundo, no lo puedes creer y recién llevamos 5 minutos. Todos los días, cuando los prisioneros salían y volvían del trabajo, les acompañaba la música de la orquesta del campo. Simplemente los prisioneros marcharon en filas, la orquesta tocaba marchas y durante las marchas la orquesta siempre estaba al lado de este edificio, que era el edificio de la cocina del campo. O sea, ponían la orquesta ahí cuando venían caminando. Sí, a veces también se organizaban conciertos. Había profesionales músicos en Auschwitz. Sí. En los primeros transportes, por ejemplo, hubo profesores de universidades polacos, entre ellos profesores de universidades de música. ¿Sí? En la orquesta de las mujeres, la jefa, vamos a decir la orquesta, la prisionera era Alma Rose, una famosa violinista antes de la guerra. Los prisioneros vivían en la mayoría de estos edificios llamados bloques. Durante nuestra visita vamos a entrar a varios de estos. Los hombres y mujeres en general estaban separados. Aquí en Auschwitz no siempre separados. Y Auschwitz consistía de ese campo principal donde estamos, Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, que empezó a funcionar en 1942. También Auschwitz III-Monowitz. El tercer campo estaba al lado de las fábricas químicas grandísimas. Y también existía más de 40 pequeños subcampos que estaban al lado de los sitios en que trabajaban. La mayoría de los judíos que llegaron aquí fue directamente a las cámaras de gas. Nunca ni entraron al campo. Al llegar aquí a Auschwitz, cada nuevo prisionero tenía que dejar su equipaje. Pasaron por duchas, desinfección, recibieron trajes de prisioneros y un número. Desde este momento no se utilizaba sus nombres, solo los números que cada uno tenía que saber cómo decir en alemán. Al principio se tomaba fotos, exponían sus trajes y con los números del campo, pero con el tiempo se introdujo tatuajes. Tatuajes así con sus números del campo. Los prisioneros normalmente tenían en sus brazos. En estas habitaciones dormían entre 700 a 1000 personas. Al principio solo sobre paja, con el tiempo le agregaron colchonetas y por último terminaron durmiendo en estas cuchetas o literas hasta 2 personas por cada una. Porque estas son marcas de tipo, podemos decir, también de los prisioneros y tal, pero la letra, porque estas son francesas. También en los trajes tenían que siempre poner sus números del campo. Al lado del número, la mayoría tenía un triángulo. Esos triángulos tenían diferentes colores. Rojo era para prisioneros políticos, verde para criminales, negro para sociales, los gitanos tenían los triángulos así. Hubo un grupo con rosa los homosexuales y morado testigos de Jehová. Podés ver, mira, la diferencia que hacían con cada uno de los prisioneros, el triangulito y el significado que tenía cada uno. Obviamente que la escala más baja era que tenía la estrella de David. Miren acá lo horrible que era esto. Pobre señora. Acá dice la fecha que fue deportada al campo y la fecha que falleció. 10 días clavado.
¿Qué culpa tuvo, ¿Qué pudo haber hecho para durar tan poco? Aparte de los baños, pensar que venía y tenías un ratito nada más para un poquito de agua. Y esas pinturas que están ahí fueron pintadas todas por los prisioneros. Aquí una habitación para jefe del bloque. Pero los de la SS no dormían con los prisioneros. Ellos eligieron un grupo de prisioneros que tenía que supervisar el resto adentro. Realmente estos prisioneros tenían mejores condiciones de vida y ciertos privilegios. Auschwitz no solo fue un campo de exterminio, también fue el escenario de uno de los nombres más oscuros del nazismo, Josef Mengele. Era médico y desde este lugar decidía el destino de miles con un simple gesto. Su obsesión eran los gemelos, los separaba de sus familias y los sometía a pruebas, inyecciones químicas, mediciones constantes, cirugías sin anestesia. Y cuando uno de ellos moría, el otro también era asesinado, no por odio, sino para comparar sus cuerpos. Él no buscaba curar, buscaba justificar una ideología. Los niños no judíos, como polacos, checos o rusos, no los enviaban a las cámaras de gas. Ellos estaban en las condiciones como los adultos. También sufrían hambre horrible, mayores a veces también tenían que trabajar. Algunos finalmente fueron asesinados y de más de 200.000 niños deportados a Auschwitz. 700 más o menos niños y adolescentes estaban aquí y vivos cuando el campo fue. ¿De 200.000? 200.000 más de 200.000. 700. 700 solamente estaban aquí vivos. Es un bloque de los experimentos de un médico que se llamaba Karl Klauber. Él buscaba un método fácil y rápido de esterilizar. Las víctimas de sus experimentos sí, eran mujeres, principalmente judías, ellas ahí para sus experimentos. Algunas de ellas murieron durante sus experimentos. Las que sobrevivieron realmente nunca más podían tener hijos. En esta habitación, las SS simulaban justicia. Las personas eran interrogadas sin defensa, sin derechos, sin posibilidad de apelar. Las decisiones ya estaban tomadas. Para la mayoría, este lugar no significaba un juicio, sino el primer paso hacia la muerte. Después que la Gestapo te enjuiciaba en esa salita, pasabas a la otra habitación, te sacaban toda la ropa y ¿dónde te mandaban? Al muro de la ejecución. Acá fueron fusilados miles de prisioneros por la Gestapo. Si no, te torturaban colgándote con los brazos al revés, ahí en un palo. Los brazos arriba y vos torturándote y todas las ventanas del barracón de al lado cerrados para que los otros prisioneros no vean cómo torturaban a la gente. Estos lentes pertenecieron a personas que verían el mundo por última vez. Cada par era una mirada, cada rayón una vida interrumpida. Estas prótesis eran de personas que ya venían rotas por la vida y aún así fueron consideradas inútiles. No importaba si caminaban, si trabajaban, si soñaban. Acá la discapacidad también era una sentencia de muerte. Los objetos de aseo no hablan de higiene, hablan de engaño. Les dijeron que se bañaran. Nunca hubo ducha, nunca hubo después. Y los zapatos, miles de zapatos. De trabajo, de fiesta, de niños que todavía no sabían atarse los cordones. No están ordenados por talle ni por edad. Están apilados como fueron tratadas estas personas, como cosas. Aquí los zapatos de los niños, en caso de los niños judíos, la mayoría fue asesinada en las cámaras de gas justo al llegar aquí. Pero una cosa interesante por aquí. Adentro de este zapato se encontró escrito el nombre del niño, Amos. Probablemente escrito por su madre. Sabemos quién eran. Ambos, el niño y la madre, fueron asesinados. Probablemente en la cámara de gas, fueron asesinados en la cámara de gas justo al llegar. Pero de toda la familia, el padre sobrevivió.
También se encontró la maleta del padre. Era una familia de Praga y el niño tenía solo 6 años. Otra cosa, los nombres, porque ellos escribieron en las maletas los nombres, fechas de nacimiento, números del transporte. Hicieron todo porque pensaron que después iban a recoger. Si hay algo que realmente te impacta, es un lugar donde no se puede filmar, pero son 2 toneladas de cabello humano. Pero lo que creo que lo más impacta es la historia de dónde viene, porque era la gente que después que moría dentro de la cámara de gas, entraban y le cortaban el pelo para venderlo a las empresas que hacían telas con cabello, con pelo humano. Pero impresionante. ¿Te deja la famosa piel de gallina? No, es fuertísimo, muy muy fuerte eso. Esta primera habitación, esta primera sala subterránea es donde se desnudaban. La cámara de gas en el medio también subterránea. 2000 personas a la vez entraba a esta cámara de gas. Y había sensores para transportar rápido los cuerpos arriba al crematorio. Esta es la cámara de gas más grande que había en este campo, la de Birkenau. 2000 personas por minuto mataban. Tenía un ascensor para levantar los cuerpos. Esas piedritas que están ahí, eso que se ve ahí, eso es el ciclón B. Eso a 27 grados se convierte en gas. Y eso es lo que mataba a toda la gente cuando entraba a la cámara. Soltaban una lata con eso y la gente moría. Esta es la lata del ciclón B. Septiembre 41 se utilizó por primera vez la prueba del ciclón B en prisioneros soviéticos. Esta zona donde estamos caminando, por acá los prisioneros ninguno podía pasar. ¿Por qué? Porque de esa torre de allá atrás, el oficial que esté de turno le podía pegar al prisionero un tiro porque se podía pensar que estaba tratando de escapar. Tan cerca del alambrado electrificado, los 2 alambrados electrificados, no te podías acercar porque podían decir que podías escapar. Así era la vida acá. Esto que está acá atrás, acá fue, luego que atraparon a Rudolf Hess, comandante del campo, ahí fue donde lo ahorcaron. Se quiso escapar con otro nombre, lo atraparon, condenaron y ahorcaron ahí. Entrar acá no es como entrar en una habitación cualquiera. Las paredes están en silencio, pero si uno escucha bien, gritan. Desde esas aberturas en el techo, los oficiales de la SS arrojaban las latas de ciclón B. Las víctimas no sabían que iban a morir. Les decían que iban a ducharse, les pedían que recordaran dónde dejaban su ropa para luego recogerla. Y cuando el silencio volvía, comenzaba otra parte del horror. Estos hornos funcionaban día y noche. Los cuerpos eran trasladados inmediatamente para borrar cualquier rastro. La maquinaria de la muerte estaba diseñada para ser eficiente. Auschwitz no solo fue un campo, fue la prueba de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el odio se vuelve política. Estas vías te llevaban a la muerte. La selección se hacía acá. Llegaba el tren, en el andén, te apuntaban para un lado, vivías un poco más, te apuntaban para el otro, derecho a las cámaras de gas. En estos vagones podían llegar a viajar más de 80 personas aproximadamente, días, niños, mujeres. Acá ves, sobre este terreno bajaban, los separaban en hombres y mujeres y podía ser la última vez que la familia se veía. La última vez que podías ver a tu ser querido, porque acá te vivían, para el lado de los hombres y para el lado de las mujeres. ¿Ven? Justo ahí donde está esa chimenea sola, está ahí, solita, solita. Ese era el barracón de Joseph Mengele, conocido vulgarmente como el Doctor Muerte. Ahí estaba él con su grupo de médicos, donde hacían los experimentos con gemelos, con enanos, me están diciendo, y mucho también con los gitanos por una enfermedad, un tipo de cáncer que desarrollaban los gitanos cuando llegaban. También puede ser por la desnutrición y
el mal estilo de vida que tenían acá. Y dato, que me lo confirmaron, es verdad que los nazis, cuando experimentaban con gemelos, si uno fallecía, automáticamente mataban al otro gemelo para hacerle la autopsia y comparar los cuerpos. Esto es un memorial a toda la gente que falleció en estos campos y está en muchos idiomas. Por aquí hay una que parece español, pero no es. Esta es la lengua ladino, la lengua de los judíos sefardí. Los judíos sefardí vivían en España hasta el siglo XV y por eso su lengua es muy parecida al español. Durante la guerra y antes vivían en diferentes partes. Uno de los grupos más grandes fueron deportados, los judíos sefardí, podían ser deportados, por ejemplo, desde Grecia. Por aquí ingresaba la gente. Esta era la zona donde le decían que se tenían que sacar la ropa. Y aquel sector por ahí es donde estaba la cámara de gas. Hasta a veces tenía duchas porque les hacían creer de que ahí era donde se iban a bañar. Y por testimonio de sobrevivientes del Under Commander, lo primero en entrar siempre eran mujeres y niños. La verdad que lo destruyeron todo antes de irse. Como si al borrar el lugar pudieran borrar un crimen, ¿no? Esto no se puede borrar. Todo esto que está acá era el crematorio. El techo caído del crematorio. Acá, este sector, ¿ven? Ahí donde ven, ahí. Eso, ahí es donde tiraban las cenizas humanas, después del crematorio. Mirá, nos agarró la lluvia. Bueno, vos imaginate, esa gente llovía, hacía calor, nevaba. ¿Y vos te crees que podían resguardarse? ¿Vos te pensás que los iban a dejar? Acá donde se ve la chimenea, ahí, todo eso eran barracones de madera, que luego, después de la guerra, la gente vino y los desarmó para sus casas, que estaban destruidas en los pueblos cercanos. Toda la madera. Y también incluyendo los ladrillos de algunos. Para que vos tengas una idea, cerca de entre 700 y 1000 personas tenían que estar acá encerrados. En estas camas, si puede decirle cama, entre 5 a 7 personas entraban, todos apretados. Los más enfermos tenían que dormir abajo, porque también esto era una lucha interna entre los que estaban acá, por un poquito más de comida, por un mejor lugar. Acá quedaron, cuando el ejército ruso llega, de todo el complejo, 7500 personas había quedado, de las cuales estaban prácticamente todos enfermos. Muchos murieron después. Esto es terrible. Se te pone la piel de gallina. De nuevo, lo voy a repetir 1000 veces eso. Pero es increíble cómo la mente humana puede hacer tanta maldad. Y el tema comida. Se le daba a la mañana un café. Si se le podía decir café, ¿no? Después se le daba una sopa de verduras con un pedazo de pan o margarina. Y eso es todo. Con eso, después de estar laburando 11 horas, donde te tocara, tenías que tirar. Caminar por acá es enfrentarse lo peor de la humanidad, lo peor del ser humano. Y entender algo clave. Esto no empezó con balas, esto empezó con palabras. Y sí, duele verlo, pero duele más olvidarlo. La verdad que esto no es historia ajena, esto es una advertencia, porque cuando normalizamos el odio, el horror se convierte en política. Y les digo algo, el día de hoy sigue habiendo odio. En muchos lados te condenan por ser lo que sos.